Iglesia, buenos días. Como decía Jason, hoy no hay 3 iglesias reunidas, sino está reunida la Iglesia de Cristo. Y nos gozamos por eso. Es un privilegio estar con ustedes. Algunas caras familiares, algunas no tanto. Se envía un saludo muy afectuoso la Iglesia Bautista Renacer. De pronto algunos me conocen, algunos no. Cristian Rodríguez, uno de los pastores allí. Y hoy tengo el privilegio de que juntos podamos atender a esta predicación. Y bueno, espero que todos tengamos allí la Biblia a la mano. Vamos a estudiar en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Ese será el texto de esta mañana. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Algunos dirán que me encanta la epístola a los Efesios. Tengo una epístola más favorita, pero hoy vamos a estudiar de allí. Efesios 4, 17 al 32. ¿Estamos allí en la lectura? Sí, por favor, mire que su vecino tenga Biblia. No tiene Biblia, le conseguimos una. Vamos a orar. Padre, como Dios Todopoderoso, rendimos toda gloria, alabanza y loor a ti. Cada domingo es una nueva oportunidad de gozarnos como iglesia que ha salvado, nos ha salvado como pueblo. Por la obra salvífica de tu Hijo, muchos hemos llegado a disfrutar de las mieles de tener una restauración de nuestra relación contigo. ¿Qué sería de nosotros sin la entrega sublime de Cristo por nuestros pecados? Seguiríamos en nuestra condición miserable de perdición. Pues la mayor y más apremiante necesidad que tenemos como humanidad es ser reconciliados contigo, nuestro Creador y Dios. Esta vida será insuficiente para agradecerte por amarnos primero y salvarnos para gozar de la vida eterna junto a ti. Padre, esa eternidad es nuestra porque es la herencia que nuestro Salvador ha ganado para nosotros. Y mientras llegamos a nuestra patria celestial, capacítanos con tu palabra. Danos la virtud por tu Espíritu Santo de ser entendidos en tu buena, agradable y perfecta voluntad. Auxílianos, Padre, para que tu sabiduría sea con nosotros, pues nuestras mentes necesitan ser renovadas. Permítenos ver como tú ves, siendo sensibles a tu verdad, dispuestos a ser enseñados para mostrarte a ti en medio de este mundo que no te conoce. Que tu palabra traiga salvación y que los muertos que están entre nosotros vivan, despierten y se asombren de que no hay nada mejor para nosotros que la paz que concedes a quienes creen en Jesús. En su nombre te lo suplicamos. Amén. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Y esto dice la palabra de nuestro Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor bendiga su palabra. Tomen asiento, por favor. Esta puede ser una pregunta no muy buena para comenzar un sermón, sobre todo cuando eres un predicador invitado. Pero la pregunta que quiero plantear es, ¿a cuántos de nosotros nos han lavado el cerebro? Interesante pregunta. ¿O cuántos de nosotros necesitamos uno? Porque cuando escuchamos esta expresión, entendemos que la persona ha cambiado tan radicalmente su forma de pensar que lo lleva a decir o hacer cosas completamente distintas a las que decía o hacía. De hecho, la expresión en nuestro contexto social no es muy amigable que digamos. ¿Qué? ¿Te lavaron el cerebro? Pero, si lavar el cerebro significa un cambio tan radical de mente que afecta igualmente nuestra manera de hablar y de actuar, entonces necesitamos uno. Necesitamos uno. Si nuestra vida está en función de las tinieblas, necesitamos un lavado de cerebro. Aún si hay algo en nuestra vida que no se ajusta al ser de Dios, necesitamos un lavado de cerebro. Y necesitamos un lavado de cerebro porque este texto tiene una exhortación clara para nosotros. Y ese es el mensaje del texto, mis hermanos. Andemos como un solo cuerpo, bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. Ese es el mensaje del texto. Andemos como un solo cuerpo, bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. Hermanos, el llamado de las Sagradas Escrituras es contundente. Andemos como un solo cuerpo, bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. Y deseo presentar este texto a la luz de dos ideas que sustentan esta exhortación. Del engaño a la verdad, primera idea, y segunda idea, de la verdad a la piedad. Del engaño a la verdad y de la verdad a la piedad. Entonces, veamos ese primer punto. Del engaño a la verdad. El texto es diciente en cuanto a la condición natural del ser humano y es que está engañado. Esa es la condición natural. Todo ser humano está engañado. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la que
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Un engaño puede estar tan arraigado a nuestras vidas, que nos convence de pensar conforme a ese engaño. Es más, el engaño cobra fuerza cuando está en función de mi satisfacción egoísta y pecaminosa. Y eso es lo que dice Pablo en el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Nuestras mentes están saturadas de engaño, y al estar saturadas de engaño, actuamos conforme a esa condición. Nuestros corazones perversos están sumidos en el engaño cuando actuamos conforme a nuestro criterio y no conforme al criterio de Dios. Y hermanos, mientras nuestra mente esté más expuesta al error y estemos más cómodos con la testarudez de nuestro corazón, entonces la insensibilidad nos blinda. Se forma una coraza en nosotros. Y eso es lo que presenta allí el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a toda lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Al parecer, Pablo tiene en mente hechos relacionados con la inmoralidad sexual, pero tales actos parten ¿de qué? Del engaño. Del engaño. Por ejemplo, la mente que se convence de que la pornografía es buena y satisfactoria y va tomando más y más fuerza hasta el grado de la insensibilidad, termina en fornicación, en adulterio y muchos otros hechos asociados a ese tema. El texto es reiterativo, y mucha atención, mis hermanos, y creo que lo hemos observado en el texto, es reiterativo de cómo la mente está profundamente comprometida con el pecado. Volvamos al versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por la causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Definitivamente tiene todo el sentido que estemos aquí escuchando la palabra de Dios. Porque cuando escuchamos las Escrituras, nos vemos obligados a pensar. Nos vemos obligados a pensar. De hecho, si tú estás aquí como invitado, si vienes por primera vez, si tú no eres cristiano, la Biblia te va a poner a pensar. Sea que la cuestiones, sea que la juzgues o la niegues, va a ser en base a la razón. Tú puedes llegar a preguntarte, ¿yo por qué tengo que creer en eso? ¿Qué significa esto? O puedes llegar a afirmar, eso no es lógico. Como sea, la mente será estimulada por la palabra de Dios. Y si avanzamos en el texto, Pablo no se queda en asuntos de inmoralidad. Él avanza y avanza a algo muy importante, y es que hay algo que contrarresta el engaño. Hay algo que contrarresta el engaño. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si observamos nuestro pecado, nos preguntamos,
Esto es lo que he aprendido del Señor. ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué nos ha enseñado el Señor? Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, otra vez, engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Necesitamos renovación. Necesitamos renovación. Necesitamos experimentar la obra sobrenatural de la cruz para despojarnos de la inmundicia que gobierna nuestra mente. Necesitamos rendirnos a la cruz de Jesucristo para que atrás quede la suciedad de nuestra manera de pensar que está viciada con nuestro egoísmo, que está alterada por nuestro deseo individualista, nuestro egocentrismo. Nuestra existencia necesita un profundo e intenso ¿qué? Lavado de cerebro. Para que nuestra identidad sea con Cristo y no con Adán. Nuestro Señor nos ha enseñado que necesitamos creer en Él, confiar en Él, para que nuestra identidad sea con Él, ya que Él es la imagen misma y plena de Dios. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué necesitamos hablar la verdad en amor? Eso lo dice Pablo en otro texto. ¿Por qué requerimos ser expuestos una y otra vez a la verdad de Cristo? Como dice los versículos 20 y 21. ¿Por qué demandamos que la palabra de Cristo gobierne nuestra mente? ¿Por qué el Evangelio debe reinar en nuestras conversaciones? Porque nos surge un lavado de cerebro. De forma que podamos andar como un solo cuerpo bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. Porque necesitamos formatear la mente a bajo nivel. Y creo que los que saben algo de sistemas saben a qué me refiero. Porque si no formateamos este cerebro, seguiremos con las vestiduras de nuestros deseos engañosos. Y acabo de usar ese término técnico de una manera intencional, porque ustedes saben que un computador tiene un disco duro, ¿cierto? Un disco duro. Y ese disco duro puede ser formateado para que el usuario, nosotros, veamos que el disco no tiene información. O para que en realidad ese disco quede sin información. Entonces, cuando ustedes van allá a su Windows y le dice formatear, ese formateo básico en el disco es administrado de tal forma que los sectores del disco cambian sus direcciones y quede como si el disco estuviera limpio, pero la información sigue ahí. Ustedes pueden ver, dice 0 gigas, está vacío, pero usted busca un software para que otra vez busque esas direcciones y ahí está la información. Pero un formateo a bajo nivel que literalmente limpia los sectores, dejándolos como nuevos, deja el disco duro de sus computadoras como si nunca hubiese estado la información allí. Hermanos, Dios diseñó
un cerebro para que sea transformado y sujeto a cambio. Y este texto confirma que así es. Nuestras mentes están atadas al engaño, pero Jesucristo murió y resucitó para ser libres de esa atadura, para que la verdad de Dios sea la que gobierne y reine en nuestras mentes, para que andemos como un solo cuerpo, bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. Es necesario despojarnos de lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Hermanos, lo viejo y lo nuevo no pueden convivir. Aunque aquí hay jóvenes y viejos, ahí sí podemos convivir. Pero lo viejo y lo nuevo en nuestra mente no pueden convivir. Bien lo enseñó el Señor en una parábola. Creo que ya la pueden traer a su mente, ¿cierto? Lucas capítulo 5, versículo 36 al 39. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba, mucha atención a esto, así lo termina en Lucas el Señor, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. Pero hermanos, eso no fue lo único que enseñó el Señor en esa parábola. O mejor, con esa parábola. Eso no fue lo único que enseñó el Señor. Enseñó muchísimas cosas más. Por eso el apóstol Pablo cita al Señor en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Hay todo un cúmulo de doctrina que el Señor nos dejó en los evangelios y transmitió a sus apóstoles, que lo consignaron en sus cartas, que afecta profundamente la mente y el corazón. Creo que de memoria se sabe en Hebreos 4:12, ¿cierto? La palabra de Dios es viva, eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, ¿cierto? Y las intenciones del corazón. Según el apóstol Pablo en Efesios, los gentiles, que es un eufemismo para señalar a los incrédulos, podrán andar en la vanidad de su mente. Podrán andar en la vanidad de su mente. Pero una persona que ha sido impactada por el tren del evangelio no tendrá su mente igual. Su corazón no será el mismo. Y esta ilustración la tomo de un famoso predicador. Y es la siguiente. ¿Quiénes aquí han montado en Transmilenio? Todos, ¿cierto? ¿Alguien que no para darle un tour? Bueno, todos hemos montado en Transmilenio. Y sabemos la velocidad, sabemos la inercia porque es un vehículo grande. Ahora, ¿quién de aquí ha sido atropellado por un Transmilenio? La pregunta es si alguien que es atropellado por un Transmilenio sigue igual. Definitivamente no. Definitivamente no. Si seguimos con el entendimiento entenebrecido, luego de que hayamos siquiera tenido contacto con el Evangelio o creído el Evangelio, si seguimos con ese entendimiento así, puede ser por algunas razones.
O no hemos escuchado la verdad de la que dice Pablo, o hemos escuchado algo que se dice que es la verdad, pero no lo es, o hemos escuchado la verdad, pero no la creemos. Porque la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. El escuchar la palabra genera convicciones. Para Pablo, un creyente que ha sido expuesto a la verdad del Evangelio, se le ha dado la capacidad de andar diferente. Piensa diferente, habla diferente, actúa diferente. Así que es necesario experimentar el traslado del engaño a la verdad, para que andemos como un solo cuerpo, bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. Así que necesitamos ese traslado, del engaño a la verdad. Pero hay una pregunta. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo ver si hemos experimentado un lavado de cerebro y una limpieza profunda de nuestras mentes y corazones? ¿Cómo se ve eso? ¿Cuál es el propósito tras la renovación de la mente? Bueno, aquí vamos al segundo punto. De la verdad a la piedad. De la verdad a la piedad. Y lo que sigue en el texto, hermanos, no requiere mayor exégesis. Pablo es directo y claro. Si hay un cambio de mente, hay un cambio de actitud, hay un cambio de expresión, hay un cambio de obras. Pero no cualquier cambio. No cualquier cambio. No cualquier cambio. Porque el cambio es tan radical como lo que puede lograr un lavado de cerebro. Es tan radical, y mucha atención a esto, que ya no pensamos en nosotros, sino que ahora pensamos en otros. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, si hay un desplazamiento del engaño a la verdad, entonces de la verdad es posible desplazarnos a la piedad. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Alguien dijo alguna vez que si estás buscando el cristianismo para sentirte bien consigo mismo, entonces estás en el lugar equivocado. Pero si estás buscando el cristianismo para tomar tu cruz y pensar en otros, servir a otros y entregarte incondicionalmente por otros, entonces bienvenido. Bienvenido. Por lo menos en 3 aspectos, y lo podemos ver en el texto, andamos como un solo cuerpo bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. 3 aspectos. Primer aspecto, andamos hablando conforme a la verdad, andamos con actitudes conforme a la verdad y andamos con obras conforme a la verdad. Hablamos conforme a la verdad, tenemos actitudes conforme a la verdad y andamos con obras conforme a la verdad.
¿Cómo muestra el texto, o cómo revela el texto que andamos como un solo cuerpo, bajo una mente renovada por la verdad de Cristo en cuanto al hablar? Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos ¿qué? Miembros, los unos de los otros. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todos esos textos tienen que ver con el hablar. De hecho, ustedes saben, mis hermanos, cuál es la actividad que más nosotros hacemos en la vida. Hablar. Más que comer, más que dormir, más que trabajar. Hablar. Todo el tiempo hablamos. Pero hay creyentes que saben más de política que de la palabra de Dios. Y ante esta condición, ya sabemos en qué redundan sus conversaciones. Pero no solo el problema es de contenido, sino también de tono. Cada tono tiene su contexto, pero hay una tendencia a subir el volumen. Como que quien tiene el tono más alto tiene el mejor argumento. Si nuestra mente ha sido lavada, atención a esto, lavada, no remojada, sino lavada con la verdad, entonces en toda conversación debería estar por delante la palabra de Dios. Cualquier conversación, en cualquier momento, en cualquier lugar. Si nuestra mente ha sido renovada por la verdad, estará por delante la sabiduría de Dios, la verdad de Dios, su palabra. Y no nuestros pensamientos, no nuestras presuposiciones, no nuestras convicciones egoístas. Muchos vienen a la iglesia, espero que aquí no sea el caso, pero muchos vienen a la iglesia o a escuchar un sermón, o algunos leen las escrituras para remojar sus mentes. Pero luego de una escurrida idolátrica hacia sí mismo, la mente vuelve a quedar entenebrecida. Y hay algo sumamente interesante aquí, mis hermanos. Y creo que la mayoría tiene aquí Reina Valera 60, yo la tengo. Pero voy a leer este texto en la Biblia de las Américas, el versículo 25, donde dice, hablad la verdad cada cual con su prójimo. Hablad la verdad cada cual con su prójimo. Y allí el apóstol Pablo estaba pensando en un texto del Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 8, versículo 16, que es un texto que dice lo siguiente, Zacarías capítulo 8, versículo 16. Estas son las cosas que debéis hacer, dice el profeta. Decid la verdad unos a otros, juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Wow. Ahora, ¿en qué contexto está ese texto de Zacarías? En que el Señor restaurará a Israel para que sea la fuente de verdad. Dios va a tomar al pueblo de Israel, allí en Zacarías, lo va a tomar, y ese pueblo renovado, restaurado, va a ser la fuente de verdad. Todo el que escuche a Israel va a conocer la verdad. Y las naciones querrán ir a Jerusalén, porque en donde está la verdad, allí está Dios.
Así que con el texto de Efesios hay un propósito redentor. Y es que, hermanos, si la verdad fluye entre los miembros del cuerpo de Cristo, entonces ahí está Dios. Si la verdad fluye entre nosotros como creyentes, ahí está Dios. La iglesia es donde se encuentra la verdad de Dios y sus miembros se estimulan de tal manera que el mundo pueda afirmar que aquí está Dios. Yo les pregunto, ¿está Dios con nosotros? ¿Está Dios entre nosotros? Bueno, pregunta, ¿estamos mostrando que somos semejantes a Él cuando hablamos? Abrimos nuestras bocas y expedimos edificación, gracia, bendición, amor. Pero estas preguntas no son para ustedes. Hagámosles estas preguntas al mundo que no tienen a Dios. Ahora, no solo andamos como un solo cuerpo, bajo una mente renovada por la verdad de Cristo cuando hablamos conforme a la verdad, sino que también andamos con actitudes conforme a la verdad. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. De nuevo, cito el 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Dios en Cristo. Si nuestra ira, por ejemplo, persiste al caer el sol y a lo largo de la noche, entonces no brillaremos junto a la luna, sino que estaremos escondidos detrás del oscuro telón del firmamento. El apóstol Pablo, en Filipenses, capítulo 2, versículos 14 al 16, dice lo siguiente: haced todas las cosas sin murmuraciones ni disensiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Hermanos, para Pablo, la belleza de la noche no radica propiamente en las estrellas en el firmamento nocturno. Porque todos hemos visto una noche bien estrellada, ¿no? Y es preciosa, ¿cierto? Hermosa. Pero para Pablo, la belleza de la noche no radica propiamente en ver un cielo estrellado, sino en ver a cada hijo de Dios que alumbra. Porque la palabra de Dios, que lo ha alabado, lo hace brillar. Y lo hace brillar contrarrestando todo aquello que es propio de las tinieblas. Hermanos, nuestro Dios, que es sabio y perfecto, nos ha creado con algo que se llama semblante. Algo que se llama semblante. Así que, si vives amargado porque tu hermano no te cae bien, necesitas un lavado de cerebro, ya que tu semblante lo va a reflejar. Y todos como iglesia debemos atacar aquello que permee la pureza y la paz de Cristo. Y podríamos ampliar mucho más eso. Pero no quiero pasar por alto algo. Necesitamos un lavado de cerebro para erradicar la malicia. ¿Han oído de la malicia andina? ¿Ustedes la tienen? De lejos, ¿no? Podemos llegar a afirmar,
ese hermanito es como antipático. Es que esa hermanita es como rara. Es que esos hermanitos hicieron esto por esto. Hermanos, la Biblia dice, quítese de vosotros toda malicia y conoce a tu hermano. Conoce a tu hermana, a los miembros que necesitan de ti y tú de ellos. Y que componen la iglesia que muestra la gloria de Cristo. De manera que no solo andamos como un solo cuerpo bajo una mente renovada por la verdad de Cristo cuando hablamos conforme a la verdad, sino también cuando tenemos actitudes conforme a la verdad. Pero por último, también andamos como un solo cuerpo bajo una mente renovada por la verdad de Cristo cuando andamos con obras conforme a la verdad. Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga cómo desgastar dinero y comprarse todo lo que quiera. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuántos de nosotros trabajamos para nosotros y no para otros? ¿Cuántos de nosotros queremos un mejor empleo para ganar más salario para nosotros y no para compartir con otros? Y esos otros, no solo de nuestra familia, sino también de nuestra iglesia, porque muchos trabajan para que nuestros hijos estudien en las mejores universidades o tengan las mejores cosas que nosotros como padres no tuvimos. Pero trasladándonos a algo mejor, versículo 32. Dice Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido humillados por la obra de Cristo para que seamos generosos en perdonar? Porque, listo, podemos ser generosos económicamente y gloria a Dios por eso. Pero las obras de Dios van más allá de una dádiva material. La maravillosa obra de Dios es que Él entregó a su preciado Hijo para que fuéramos reconciliados y no se nos negara su perdón. Ahora, deseo trasladarlos a la escena, quiero que se monten en el bus de la historia, y deseo trasladarlos a la escena en donde Salomón tiene el enorme privilegio de pedirle lo que sea a Dios. ¿Recuerdan? Pídeme lo que quieras, le dice el Señor. Te lo daré. Dios está dispuesto a darle a Salomón lo que sea, lo que pida. ¿Qué le pedirías tú? Bueno, esta ilustración es algo pretenciosa, mis hermanos, pero más que sabiduría, si Salomón me dijera a mí, pide lo que quieras, yo le pediría perdón. Yo le pediría perdón. Y entonces mi Dios dice, muy bien, aquí tienes a mi amado hijo. Tienes mi complacencia. Aquí tienes al único que me satisface, mi hijo amado. Y entonces Jesucristo se entrega en la cruz por mí para que el perdón de Dios sea efectivo y pueda ser transformado para perdonar. Si nos cuesta el perdón, hermanos,
entre nosotros como creyentes, entonces necesitamos evaluar si estamos en la verdad y si la verdad ha limpiado nuestras mentes. Si tenemos la verdad en y con nosotros, la piedad es innegable. Y así lo muestra el apóstol, del engaño a la verdad y de la verdad a la piedad. Y así andamos como un solo cuerpo, bajo una mente renovada por la verdad de Cristo. Permítanme concluir con lo siguiente. Hermanos, si nos cuesta hablar conforme a la verdad entre nosotros, si nos cuesta tener actitudes conforme a la verdad entre nosotros, si nos cuesta hacer las obras que son conforme a la verdad entre nosotros como iglesia, necesitamos un lavado de cerebro con la verdad porque estamos engañando. Si nos cuesta, es porque seguimos engañando. Nuestro entendimiento necesita la luz del Evangelio. Nuestra mente necesita ser renovada con la verdad. Nuestro pensamiento debe estar saturado de Cristo. Nuestro yo debe ser pisoteado con la verdad de Jesús. Nuestros afectos necesitan el estímulo del Evangelio. Toda nuestra existencia urge porque la obra de Cristo irrumpa en nuestras vidas y que irrumpa con violencia, así como si nos atropellaron Transmilenio. Para que nuestra mente sea iluminada. La palabra de Dios debe gobernar nuestra existencia. Necesitamos saturarnos con aquello que nos mantendrá despiertos. En este mundo hostil y pecador y malo, no podemos dormir. Debemos velar, estar despiertos. Necesitamos estar dispuestos a despojarnos de todo aquello que perjudique el testimonio de Jesucristo. Mucho, por no decir todo. Todo lo que hacemos como iglesia, desde cantar hasta discipularnos unos a otros, todo lo que hacemos como cuerpo de Cristo, todo debe ser dirigido por el timón de las Escrituras. Todos esos mandatos que vemos en este texto, porque ustedes se dieron cuenta que hay muchos mandatos, ¿cierto? Todos esos mandatos que vemos en ese texto tienen esa carga imperativa para que las cumplamos. Todo lo que requiere el Señor de nosotros podrá llevarse a cabo. Mucha atención, porque esto no es moralismo. No se trata de que ayer mentí, hoy no. Ayer robé, hoy no. No, así no funciona. Todo lo que requiere el Señor creador de todas las cosas, el Señor salvador y juez de todas las cosas, todo lo que requiere Él podrá llevarse a cabo si hemos experimentado un lavado de cerebro total. Y si vemos que en nosotros persiste la suciedad, no permitamos que nuestro corazón nos predique, porque nuestro corazón es ¿qué? Engañoso, perverso. Más bien prediquémosle a nuestro corazón y sometámoslo a la luz de Cristo para mostrar la gloria de su sacrificio. El impacto de su muerte y de su resurrección tiene un propósito. Que andemos como un solo cuerpo, bajo una mente renovada. Vamos a orar.